y vamos a tener información sobre este tráfico humano, que es una tragedia, que es un drama, que es un delito imperdonable y que es silencioso porque Sí. nadie habla de eso. Claro, y el Estado no le da, o casi no le da importancia. Efectivamente, es cierto, qué fuerte lo que decimos en la portada de nuestro programa de hoy, porque lo hemos titulado, lo hemos levantado por allí. El 50 y 32.225 de denuncias de mujeres desaparecidas. Y eso representa el 58% del total. Y casi 30.000 menores de edad desaparecidos. Esto en el contexto de toda una denuncia brutal sobre trata de personas. ¿Y por qué? ¿Por qué conocemos estas cifras? Porque el día de hoy se presentó este informe que estoy mostrando allí y también se está mostrando allí en pantalla, que se llama 10º Informe Alternativo 2023-2025. Balance de la política nacional frente a la trata de personas y sus formas de explotación al 2030, desafíos y propuestas para fortalecer la acción del Estado, que publica CHS Alternativo, Capital Humano, Social y Humano Alternativo. Y las cifras son realmente brutales, penosas, lamentables. Y para que nos explique los hallazgos principales de este informe, Clara, estamos conectados de manera virtual vía Zoom con Ricardo Valdés. Él es conocido porque fue ministro del Interior, viceministro del Interior, y es director de la organización Capital Humano y Social Alternativo. Y él hoy presentó el informe frente a algunas autoridades y frente a entendidos en el tema, frente a periodistas, y está con nosotros. Le damos la bienvenida. Buenas tardes, doctor Valdés. ¿Cómo está, doctor Valdés? ¿Nos escucha? ¿Qué tal? Buenas tardes, muchísimas gracias por... Bien, gracias. Sí, sin problema. ¿Ustedes a mí? Sí, perfecto. Claro que sí, claro que sí. Bueno, estas cifras son chocantes, ¿verdad? Queríamos empezar por la cantidad de denuncias y la gran mayoría son mujeres y también hay una fracción, hay una cantidad, perdón, muy fuerte de menores de edad. ¿Qué tal problema, verdad? ¿Qué tal problema al que nos enfrentamos en plena campaña electoral? Sí, en realidad ya el tema de la campaña electoral viene a ser casi como que tangencial, porque el problema de la trata de personas es un problema que venimos arrastrando hace muchísimo tiempo. Es histórico, es un fenómeno además que tiene muchos años de arraigambre, viene de la época, pues, qué sé yo, del incanato, de la colonia, con toda la esclavitud. Porque la trata no es más que una forma distinta de esclavitud, le llaman la esclavitud moderna por esa razón. Lo que tenemos son, en realidad, muchísima gente muy vulnerable en el país como consecuencia de la pobreza y de la pobreza extrema. Y esto lo que hemos podido determinar sobre la base de informes del propio Estado, sobre la base de información nuestra, de investigaciones nuestras y de información directa que tenemos desde nuestro centro de atención, lo que nos cuentan las víctimas de trata sobre lo que han pasado ellas, sobre cómo han sido atendidas, los problemas y las dificultades de sus familias para poder encontrar algún tipo de apoyo del Estado. Todo eso de alguna forma confirma lo que vemos en esta política nacional que se aprobó en el año 2021 hasta el 2030 y que venimos evaluando lamentablemente con cambios muy pequeños, y en este 10º informe alternativo con respecto al 9º hemos encontrado unos retrocesos, y eso es lo que más nos preocupa. Yo quiero preguntarle por la desaparición de los niños. En los últimos 2 años, 30.000, casi 30.000 niños, y cómo se puede justificar la premisa de que es la puerta de entrada a la trata. Bueno, uno de los temas de exposición y vulnerabilidad para la trata de personas, independientemente de los fenómenos estructurales como la pobreza y la informalidad y la falta de presupuesto, en fin, que es estructural ya en estos momentos,
Lo que sí hemos determinado es que la desaparición de una persona la pone en situaciones de muchísima vulnerabilidad. Y si se trata de un menor de edad, con mayor razón, un promedio de 20.000 desapariciones a 25.000 desapariciones anuales de personas, la mitad son menores de edad. Y un menor de edad que desaparece, sí, que abandona su hogar por diversas causas, es una persona tremendamente vulnerable porque o bien ya ha sido captada por algún, digamos, traficante, o bien ha salido de su casa por algún tipo de problema X que lo pone en una situación complicada y compleja para sobrevivir en el exterior. Y muchas veces de esa situación compleja y complicada se aprovecha el tratante para poder captarlo y ofrecerle un lugar donde vivir y un empleo, que a la larga no va a ser otra cosa que una situación de explotación laboral y o sexual. Lo que hemos visto no es que toda persona que desaparece va a ser víctima de trata, pero sí, a la inversa, todas las víctimas de trata que hemos atendido, no todas, buena parte de ellas, han tenido una denuncia de desaparición por parte de sus familias previamente. Entonces, la desaparición se convierte en una situación de vulnerabilidad, lo mismo que la migración. La migración en situaciones o en condiciones de irregularidad o de ilegalidad ponen a esa persona migrante, más aún si es mujer y más aún si es menor de edad, en una condición de vulnerabilidad enorme para ser no solamente traficada desde el lugar de origen, sino aquí por ser explotada. Y es algo que hoy día quizás nos explicó mucho en la presentación, porque hay demasiada información que no podemos, digamos, explicarla muy rápido, pero otro de los temas que hemos encontrado en el informe es el cambio de perfil. En el año 2017 no encontrábamos víctimas de trata extranjeras. Ahora, un 35% de las víctimas, hasta 40%, son víctimas extranjeras. Y de esas víctimas extranjeras, un 80% son venezolanas, que han llegado con este fenómeno migratorio, ¿no? Y llegan, además, traficadas y explotadas en el camino, que ha sido parte del negocio originario del Tren de Aragua en el año 2021. Entonces, eso también ha llevado a que cambie en la matriz, no solamente la víctima, y eso está monitoreado y registrado por el Ministerio Público y también por nosotros en nuestro centro de atención, sino que también ha cambiado el perfil del victimario. Y eso lo constatamos cuando vemos las estadísticas del INPE y tenemos cerca de casi 1.000 presos por trata, pero un 20% son extranjeros, y de ellos hay una buena proporción de venezolanos. Entonces, y cuando digo 20%, me refiero que eso es importante, es porque en general la población extranjera que está presa en nuestros penales no llega al 5%, bordea el 5%. Entonces tener un 20% para el tema de trata es significativo. Claro. Y las víctimas de trata, ¿en qué porcentaje son víctimas de trata con fines sexuales y cuáles son con fines, digamos, trata, esclavitud laboral? ¿Qué porcentaje hay más de esclavitud laboral o de esclavitud sexual? A ver, lo que debo decir previamente, y esto es una suerte de disclaimer, porque además es uno de los hallazgos reiterados de los informes alternativos, es ¿cómo decirlo? Por un lado, la disparidad en las estadísticas del Estado con respecto a las víctimas, y eso está claro en el informe cuando colocamos los casos reportados por el Ministerio del Interior, que son 300 y tantos. Allí lo interrumpo, doctor Valdés, para ir precisamente a ese cuadro para que quienes lo están escuchando, el público que lo está escuchando, pueda ver las cifras en frío. Vamos a acercarnos, Alison, por favor, a ese subtítulo que dice cifras que alertan. Sí. Ahí está, eso es lo que se refería a usted. Exactamente. A la izquierda están las cifras de FISTRAP, que es el sistema de la Fiscalía de Trata de Personas. Así es. Y dice, según el sistema, 2.692 víctimas de trata en el 2005. Y a la derecha, según la policía, según el Ministerio del Interior, solo 384. ¿Por qué esa disparidad? Ahí usted iba a explicar. Ya, justamente, o sea, tenemos por un lado un problema muy serio con la estadística, y justamente el día de hoy la responsable de la Dirección General de Seguridad Democrática, que es la secretaria técnica de la Comisión Multisectorial de Lucha contra la Trata, ha manifestado que están en un proceso de revisión, van a empezar un proceso de revisión de la política
pero también van a empezar un proceso de revisión justamente para tratar de homogeneizar un poco las cifras. Esta diferencia tan fuerte, yo inclusive vi que la gente del ministerio, la directora general y una persona que también forma parte del ministerio, se sobresaltaron con esta información. Sin embargo, esta es una información del Observatorio de Seguridad del Ministerio del Interior. Inclusive hay también una disparidad, porque en esa misma página hay un 50,3 a la derecha de la información del ministerio de que estas víctimas fueron captadas por una falsa oferta de empleo. Pero sin embargo, abajo donde dice la puerta de la entrada al engaño, el propio ministerio, a través de otro informe, presenta 67,8. Entonces, hay un mal tratamiento del dato para generar estadísticas que sean realmente certeras y homogéneas, ¿no? Entonces, un concepto principal es homologarlas. Pero voy a la pregunta. En general, lo que reportan desde hace años que se hacen las estadísticas en el país, la explotación sexual obviamente ha sido, en un principio, 2007 fue la primera ley, la 28950. Al principio, cuando se empiezan a reportar en el sistema RETA, que fue el primer sistema a nivel de América Latina para el registro de casos de trata, que lo hicimos en CHS y se lo entregamos al Estado, eran un 90% víctimas de explotación sexual. Sin embargo, 90% víctimas de explotación sexual. En el año 2000, terminamos en el 2007, 2008, 2009, esa era la proporción. Ahora andamos en una proporción de en torno al 65-70% de explotación sexual. La otra es básicamente en una mayor proporción explotación laboral, y hay un porcentaje pequeño en lo que puede ser venta de niños y mendicidad forzosa, que son porcentajes menores, ¿no? No tenemos casos de tráfico de órganos, ¿no? Por ejemplo. Entonces, ese es el espectro en general, por eso que se habla de que la víctima de trata tiene rostro de mujer, hay una perspectiva de género en ello. Pero también es cierto que con los años y con una mayor profundización por parte del Ministerio Público y la policía, hay que decirlo, se ha entrado también a investigar casos de trabajo forzoso asociados a narcotráfico, a minería ilegal, a tala, a trabajo doméstico, en donde el trabajo forzoso es una causal también, una finalidad de la trata, como explotación laboral, y eso está haciendo que vaya cambiando también el peso de la explotación laboral frente a la explotación sexual en las estadísticas peruanas, ¿no? Sí, yo creo que ha pasado algo muy importante recientemente que vale la pena mencionar, que es esta condena por el caso de los muertos en la Galería Nicolini. Todos recordamos este episodio tan horrible del incendio y unos chicos que estaban encerrados en un container sin puerta, sin baño, sin comida, sin nada. Con candado. Había un hueco con candado, había un huequito y ellos sacaban y golpeaban por ahí y terminaron pues muertos ahí, carbonizados. Y la justicia ha emitido la primera condena por esclavitud. Esa esclavitud, usted empezó la entrevista diciendo, la trata es una forma de esclavitud. Eso esa explotación laboral se considera dentro de este ámbito de la trata de personas, ¿cierto? Tenerlos encerrados en un lugar en esas condiciones. Es exacto, y recuerdo mucho porque yo estaba en esa época como viceministro de Seguridad Pública cuando se produce el caso, y había un debate muy interesante entre el Ministerio Público, entre la policía, la policía especializada de trata y el Poder Judicial, por ejemplo, ¿no? Para ver cómo es que se podía tipificar este caso, ¿no? Porque se quería tipificar como trata, solamente como trabajo forzoso, porque en el fenómeno, en este caso específico, es interesante el caso por lo siguiente, lamentable por cierto, pero interesante como caso, porque aquí se da la conjunción de varios delitos. Porque estos jóvenes que murieron de una forma horrorosa, que estaban en efecto bajo condiciones de trabajo forzoso, de esclavitud, para decirlo con todas sus letras, se encontraban trabajando sobre la base de unos equipos
digamos, fluorescentes, que habían entrado por contrabando algunos y otros a través de la compra masiva a un conductor X, y estaban, no solamente teníamos delito de contrabando por ahí, sino que además estaban cambiándole el sello para poner el sello de una marca conocida, de tal forma que pudiese ser vendido eso a un precio más caro. Entonces teníamos un proceso de esclavitud de dos jóvenes que recibían muy poco dinero, pero que trabajaban sobre un material que había ingresado a alguna parte de ellos de contrabando y que estaban produciendo un tema de estafa al cambiar, por ejemplo, la marca. Entonces ahí se ve, y esto lo menciono porque hay muy pocas veces se entiende que la trata se correlaciona sistémicamente con muchos delitos y es parte de la criminalidad organizada en ese sentido. Ahora, a pesar de que la trata de personas es una forma de esclavitud para varios fines y es una actividad económica muy rentable para organizaciones criminales, y sabemos que las organizaciones criminales movilizan muchísimo dinero. ¿Saben ustedes cuánto le asigna el Estado en el presupuesto general al combate contra la trata de personas? En el 2025 le asignó el 0.005%. No estoy diciendo el 0.5%. Ni siquiera el 0.05%. No. Estamos diciendo el 0.005%. Doctor, qué insultante es esto, ¿no? No, es tremendo. Y esto es algo que había mejorado ya un poco en los últimos años, ¿no? Por eso que se dice que hay un retroceso. Y claro, este retroceso lo explicaba muy bien en la mañana Andrea Querol cuando hizo la presentación. Andrea mencionó que estamos viviendo realmente en un mundo cambiante, en un mundo complicado. Hay una crisis internacional que esto a su vez ha golpeado mucho también a organizaciones como la nuestra. Hay un retiro de los fondos de cooperación. Pero a su vez hay fondos que antes venían de la cooperación, pero ahora están destinados también a manejar un poco la situación de crisis que tienen los propios países, ¿no? Europeos, qué sé yo, con las guerras que están muy cerca a ellos. Y a esto se sumaba también la crisis nuestra, es decir, la cantidad, 17 ministros del Interior, por ejemplo, ¿no? En cortos años, 3 presidentes, con una crisis institucional muy fuerte, ha impedido que la política pública realmente se pueda asentar de una manera, vamos, eficiente. Y eso explica también este retroceso. Ahora, lo que tenemos finalmente, sumando, son cerca de 11 millones de soles que se han finalmente en el presupuesto institucional modificado para el 2025, ¿no? Pero en estudios que ha realizado un economista, el economista Paco, que es un experto en estos temas, él ha evaluado el Plan Nacional contra la Trata de Personas y ha estimado que el monto que se requiere para satisfacer los requerimientos de estos 42 servicios que están dentro de la política, se requiere 1.150 millones, hablando de cifras redondas, de soles. Y estos 11 millones, que es lo que mencionó también en la mañana Fernando Carvalho, los 11 millones representan, digamos, escasamente un 1% de lo que se requiere para afrontar los servicios, ¿no? O sea, faltan 1.140 millones. Sí, se requieren 1.150 millones, faltan 1.140, realmente. Sí. Que es una bofetada este informe. Doctor Valdés, nosotros lo vamos a utilizar como insumo para hacerle las preguntas correspondientes a los candidatos a la presidencia cuando pasen por aquí, porque además no todos los planes de gobierno lamentablemente abordan el problema. Muchísimas gracias. Un gusto, un placer. Gracias, doctor Valdés.